El sonido del cristal al estrellarse contra el mármol italiano resonó como un disparo en la quietud de la tarde. Elena levantó la vista justo a tiempo para ver cómo el marco de plata, aquel que guardaba la foto de su boda hace 18 años, explotaba en 1000 fragmentos contra la pared de su oficina. Rodrigo tenía el rostro desencajado, rojo de ira, con las venas del cuello marcadas como cuerdas tensas a punto de romperse. «¡Se acabó!», gritó él, y su voz retumbó en las paredes forradas de madera de cerezo. «Me tienes harto con tu frialdad, con tus silencios, con tu maldita superioridad». Elena no se movió de su silla. Mantuvo las manos entrelazadas sobre el escritorio de caoba, sintiendo la suavidad de la madera pulida bajo sus dedos. 18 años de matrimonio le habían enseñado que cuando Rodrigo estaba así, lo mejor era dejarlo explotar, como un volcán, como un niño caprichoso. Pero esta vez era diferente. La puerta se abrió de golpe y entró ella, Sofía, 23 años, cabello rubio platinado que caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos, labios inflados con relleno y un vestido rojo que dejaba poco a la imaginación. Llevaba el teléfono en alto, grabando un video para sus stories de Instagram. Ni siquiera miró a Elena. Para ella, la esposa legítima era invisible, un mueble viejo que había que sacar a la basura. «Amor, ¿estás bien?», preguntó Sofía con voz aguda, acercándose a Rodrigo y pasando una mano por su pecho. «No dejes que esta señora te altere. Ya no tiene poder aquí». Elena sintió el sabor metálico de la bilis en su garganta, pero mantuvo la expresión serena. Observó cómo Rodrigo sacaba del bolsillo interior de su saco un sobre manila abultado. Lo arrojó sobre el escritorio con tanta fuerza que algunos papeles volaron hacia el suelo. «Papeles del divorcio», dijo Rodrigo, con una sonrisa cruel que Elena nunca antes había visto en su rostro. O tal vez sí. Tal vez siempre había estado ahí, escondida bajo las sonrisas falsas y los besos mecánicos. «Ya están firmados por mi parte. Te doy 72 horas para que firmes y te largues de MI Casa». Elena miró el sobre. Notó la mancha de café en una esquina. Rodrigo siempre había sido descuidado. «¿72 horas?», preguntó ella con voz tranquila, casi curiosa. «Tengo una gala importante el viernes», respondió Rodrigo, pasando un brazo posesivo alrededor de la cintura de Sofía. «Una gala donde presentaré a mi verdadera compañera, a alguien que sí me valora. No puedo tener este drama arruinando mi imagen, así que sí, 72 horas. Es más que generoso considerando que podrías irte hoy mismo». Sofía rió, una risa aguda, artificial, ensayada para sus videos. «Ay, Rodri, eres demasiado bueno. Yo la hubiera echado ya». Elena se puso de pie lentamente. Media 1,70 m sin tacones, pero algo en su postura hizo que pareciera más alta. Caminó hacia la ventana de piso a techo que daba al jardín de 3 hectáreas. Los rosales que había plantado hace 15 años florecían en tonos carmesí. Podía oler su fragancia incluso a través del vidrio. Detrás de ella, Rodrigo continuaba vociferando. Algo sobre que él había construido todo, que él era el CEO del Grupo Royal, que ella solo había sido un adorno bonito que ya ni siquiera servía para eso. Elena tocó con los dedos el panel táctil discreto junto a la ventana. Un sensor biométrico que reconoció instantáneamente sus huellas dactilares. La pantalla se iluminó en verde. 72 horas, murmuró para sí misma, tan bajo que Rodrigo no pudo escucharla. Es demasiado tiempo para destruir un castillo de arena. Se giró hacia ellos. Rodrigo y Sofía ya se dirigían hacia la puerta, riendo, tomados de la mano como adolescentes enamorados. «Una pregunta», dijo Elena, y su voz los detuvo en seco. «¿Dónde voy a dormir estas 72 horas?» Rodrigo no se dignó a mirarla. «En el cuarto de servicio del 3er piso, donde deberías haber estado desde el principio». La puerta se cerró detrás de ellos. El eco resonó en la oficina vacía. Elena regresó a su escritorio. Abrió el cajón inferior con llave
y sacó un dispositivo que parecía una tableta común. Lo encendió. La pantalla mostró los planos arquitectónicos completos de la mansión inteligente de 5 pisos. Cada sensor, cada cámara, cada sistema conectado a la red neurálgica de la casa. Una casa que ella había diseñado, que ella había pagado, que respondía únicamente a sus comandos. Sonrió. No con alegría, sino con la fría precisión de un cirujano preparándose para una operación delicada. Nadie imaginaba lo que sucedería en esas 72 horas. Susurró, tecleando códigos en la pantalla. Si alguna vez te subestimaron, si te hicieron sentir invisible en tu propia vida, quédate conmigo, porque lo que viene no es solo una historia de venganza, es una lección de justicia. Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal. Aquí vas a encontrar relatos que sanan, inspiran y te hacen creer en la bondad humana de nuevo. El cuarto de servicio olía a naftalina y abandono. Elena subió las escaleras de servicio, no el ascensor privado que siempre había usado, cargando una pequeña maleta con lo esencial. Sus pasos resonaban en los escalones de concreto sin pulir, tan diferentes del mármol travertino del resto de la mansión. La habitación era diminuta. Una cama individual con sábanas blancas institucionales, una mesita de noche con manchas de agua, una ventana pequeña que daba al estacionamiento de servicio. Elena se sentó en el borde de la cama y sintió cómo el colchón se hundía de forma irregular. Resortes viejos. Probablemente tenía 10 años. Desde el piso de abajo llegaban risas. Música. El sonido inconfundible de una botella de champán al descorcharse. Elena cerró los ojos y respiró profundo. El aire estaba viciado, sin la circulación perfecta del sistema de climatización de última generación, que mantenía el resto de la casa a 21 grados constantes. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana María. ¿Es cierto lo que me dijo mamá? ¿Rodrigo te echó? Elena, por favor, llámame. Elena no respondió. No todavía. Abrió en cambio su laptop, una MacBook Pro que había tenido la precaución de traer consigo, y la conectó a una red VPN privada. No usó el Wi-Fi de la casa. Tenía su propio router satelital indetectable. La pantalla se iluminó mostrando una interfaz que muy pocas personas en el mundo reconocerían, el mainframe del Grupo Royal. No la versión de acceso público donde Rodrigo revisaba reportes y se sentía importante. El núcleo real. El cerebro digital de un imperio hoteleiro que se extendía por 12 países, con activos valuados en $3.000 millones. Un imperio que Elena había heredado de su padre a los 25 años. Un imperio que Rodrigo creía controlar. Elena tecleó su código de acceso maestro. 18 dígitos que cambiaban cada 72 horas mediante un algoritmo que solo ella conocía. La pantalla parpadeó. Bienvenida, propietaria principal. Tiempo desde último acceso, 4 horas 23 minutos. Ella sonrió levemente. Había accedido esa misma tarde, justo antes de que Rodrigo irrumpiera en su oficina. Había anticipado esto. No la violencia exacta, no las palabras específicas, pero sí el final. Rodrigo se había vuelto cada vez más arrogante en los últimos 6 meses. Más descuidado, más confiado. El error de los hombres mediocres es confundir el silencio con la debilidad. Elena navegó por los módulos del sistema. Finanzas corporativas, recursos humanos, operaciones hoteleras, seguridad, logística. Todo reportaba directamente a ella, aunque Rodrigo firmara documentos que él creía definitivos. Abrió el módulo de activos móviles. Ahí estaba, el helicóptero privado Airbus A145 que Rodrigo tanto presumía. Lo usaba para reuniones de negocios, para impresionar clientes, para llevar a Sofía a escapadas de fin de semana en la costa. Elena revisó la agenda de vuelo. Mañana 10 Toro AM. Rodrigo había programado un vuelo a la ciudad costera de Marbella, seguramente para presumir ante Sofía,
para hacerla sentir especial. Con 3 clics, Elena cambió el estado del helicóptero a mantenimiento preventivo obligatorio, protocolo de seguridad alfa. El piloto, un hombre llamado Javier, que llevaba 8 años en la empresa y que respondía directamente al departamento de seguridad, no a Rodrigo, recibiría la notificación inmediatamente. No podría despegar aunque Rodrigo se lo ordenara. Los protocolos de seguridad estaban por encima de cualquier CEO. Elena cerró el módulo. Abrió otro. Tarjetas corporativas. Rodrigo tenía 5. Una Black ilimitada que usaba para sus gastos personales, convencido de que el dinero era de la empresa y por lo tanto suyo. 3 Gold para emergencias. Una Platinum que guardaba en la billetera por si acaso. Elena las vio todas en la pantalla. Saldos disponibles. Límites de crédito. Historial de transacciones. La última compra de Rodrigo, 8.500 euros en una joyería de lujo. Hace 3 días. Probablemente el collar de diamantes que Sofía lucía esa misma tarde. Elena sintió una punzada, no de celos, de asco. Había sido tan predecible. Bajó todos los límites de crédito a 0. Las tarjetas seguirían activas en apariencia, pero cualquier transacción sería rechazada. Un mensaje emergente apareció en su pantalla. ¿Confirmar cambios en protocolo financiero? Esta acción requiere autorización biométrica. Elena colocó su pulgar derecho sobre el lector integrado en el laptop. Un segundo después, el sistema confirmó. Cambios aplicados, efectivos en 3, 2, 1, ahora. En algún lugar de la mansión, probablemente en la suite principal que antes compartían, Rodrigo seguía riendo, ajeno, confiado. Elena cerró la laptop y se recostó en la cama incómoda. Miró el techo manchado por filtraciones de agua que nunca se habían reparado porque nadie importante usaba esa habitación. Pronto, Rodrigo descubriría que el mundo que creía controlar estaba construido sobre una ilusión, como un decorado de teatro. Hermoso, desde el frente, hueco por detrás. La mañana llegó con el sonido de tacones en el piso de mármol del 2º nivel. Elena se despertó sobresaltada, olvidando por un momento dónde estaba. El cuarto estaba frío, demasiado frío. El sistema de climatización del 3er piso no funcionaba tan bien como el del resto de la casa. Se vistió con lo que había traído: unos jeans, una blusa blanca sencilla, zapatillas deportivas. Nada del guardarropa de diseñador que seguía colgado en el vestidor de la suite principal. Bajó por las escaleras de servicio hacia la cocina. Era temprano, las 7:15 am según el reloj de pared. La cocinera, la señora Mercedes, no llegaba hasta las 8, pero Sofía ya estaba ahí. Llevaba puesta una bata de seda rosa pálido, una que Elena reconoció porque ella misma la había comprado en París hace 2 años, y estaba preparándose un smoothie verde con la licuadora de alta potencia. Ingredientes caros esparcidos por la encimera de granito, cal orgánico, semillas de chía importadas, proteína en polvo de 80 euros el kilo. «Ah, ya despertaste», dijo Sofía sin levantar la vista de su teléfono. Estaba grabando el proceso para sus redes sociales. «In morning routine, healthy lifestyle, living my best life». Elena no respondió. Se dirigió a la cafetera Espresso y comenzó a prepararse un café. «Rodrigo quiere que le sirvas el desayuno en la terraza», continuó Sofía con tono casual, como quien le da instrucciones a una empleada. «Huevos benedictinos, jugo de naranja recién exprimido, croissants. Ya sabes cómo le gusta». Elena siguió con su café. La máquina zumbaba, moliendo los granos etíopes que importaban directamente de una finca específica. «¿Me escuchaste?». Sofía finalmente levantó la vista con el ceño fruncido. «Rodrigo está esperando». «Yo no soy la cocinera», respondió Elena con voz plana sin emoción. Sofía soltó una risita aguda. «Bueno, pero tampoco eres la dueña de la casa ya, ¿verdad? Estás aquí por caridad, por lástima». Rodrigo fue muy claro. «Tienes 72 horas. Si yo fuera tú, trataría de portarme bien».
Elena tomó su taza de café, en una taza de porcelana fina de la colección que había heredado de su abuela, y se la llevó a los labios. El aroma era perfecto, tostado, con notas de chocolate y cereza. «Esta porcelana», dijo Sofía de repente señalando la taza en manos de Elena, «es horrible, tan anticuada. Cuando yo sea oficialmente la señora de esta casa, lo primero que haré es tirar toda esta basura vieja y comprar vajilla moderna». Elena miró la taza, la delicada pintura a mano de flores silvestres, el borde dorado que se había aplicado hace más de 100 años. 4 generaciones de mujeres de su familia habían bebido de estas tazas. «Es porcelana de Limoges», dijo Elena con voz suave, «de 1890. Cada pieza vale aproximadamente 3.000 euros». Sofía parpadeó. Por un segundo la máscara de confianza vaciló. Como sea, se recuperó rápido. «El dinero no es problema. Rodrigo puede comprar lo que yo quiera». «¿Rodrigo?» Elena tomó un sorbo de café. «Interesante». Antes de que Sofía pudiera responder, entró Rodrigo en la cocina. Vestía un traje gris perla de Armani, que Elena había elegido para él hace 6 meses, y su reloj Patek Philippe brillaba bajo las luces LED del techo. «Mi amor». Sofía corrió hacia él colgándose de su brazo. «Dile a Elena que prepare el desayuno. Se está haciendo la difícil». Rodrigo miró a Elena con fastidio. «No tengo tiempo para dramas matutinos. Mercedes llegará pronto. Come algo y desaparece. Tengo un vuelo a las 10. ¿Un vuelo?» Elena fingió interés casual. «A Marbella. Voy a cerrar un contrato importante con los inversores del Hotel Coastal Sunset». Se ajustó la corbata con aire de superioridad. «No que te importe. Ya no formas parte de las decisiones de negocios». «Por supuesto», murmuró Elena. Rodrigo y Sofía salieron de la cocina juntos, dejando el desastre de ingredientes sin limpiar. Elena escuchó cómo subían al segundo piso, hacia la suite principal. 20 minutos después, mientras Elena terminaba su café en silencio, escuchó gritos desde arriba. «¿Cómo que no puede despegar?» La voz de Rodrigo retumbaba incluso a través de los pisos. «Soy el maldito CEO». Elena sonrió en su taza de porcelana antigua. Su teléfono vibró. Un mensaje encriptado de Javier, el piloto. «Protocolo Alfa activado. Señor Castellanos informado de mantenimiento obligatorio. Fecha estimada de resolución, 72 horas. Todo según lo planeado, señora Mendoza». Elena borró el mensaje. Desde arriba llegó el sonido de Sofía gritándole a Rodrigo por arruinar sus planes, por ser incompetente, por no poder ni siquiera organizarse un simple vuelo en helicóptero. El primer dominó acababa de caer. Elena subió de nuevo a su cuarto diminuto en el 3er piso. Abrió su laptop. Un nuevo mensaje esperaba en el mainframe. «Protocolo dominó activado. Pieza Muller A1. Caída confirmada. ¿Proceder con pieza Derwele 2?» Elena tecleó su respuesta. «Afirmativo. Siguiente objetivo. Reputación pública. Escenario. La gala». Presionó Enter. Rodrigo creía que controlaba el juego, pero no sabía que ya estaba jugando con cartas marcadas. ¿Qué pasaría cuando descubriera que incluso su imagen pública estaba a punto de derrumbarse? La cuenta regresiva continuaba. La gala anual de la industria hotelera era el evento más importante del sector. Se celebraba en el Gran Hotel Emperador, un edificio Art Deco de 1920 que había sobrevivido guerras, crisis económicas y cambios de régimen. Sus salones de baile, con techos de 12 metros, arañas de cristal de Bohemia y columnas de mármol rosa, hacían que cada asistente se sintiera parte de la realeza. Rodrigo había estado planeando esta noche durante meses. Era su oportunidad de brillar, de consolidarse como una figura importante en el mundo hotelero internacional, de presentar a Sofía ante los magnates y empresarios que movían miles de millones en inversiones. Lo que Rodrigo no sabía era que su nombre había sido eliminado de la lista de propietarios Beipo hacía exactamente 18 horas.
Elena observaba desde la pantalla de su laptop la transmisión en vivo de las cámaras de seguridad del hotel. El emperador era parte del Grupo Royal. Ella tenía acceso a cada sistema, cada ángulo, cada micrófono. Eran las 8:47 p.m. Los primeros invitados comenzaban a llegar en sus Mercedes, Bentleys y Rolls Royces, vestidos de alta costura, joyas que costaban más que casas, perfumes que dejaban estelas de ámbar y jazmín en el aire. La transmisión mostró el momento exacto en que la limusina de Rodrigo, un Mercedes clase S negro que él había alquilado para la ocasión, porque el que pertenecía a la empresa misteriosamente estaba en el taller, se detuvo frente a la alfombra roja. Rodrigo salió primero. Traje negro de Tom Ford, zapatos Oxford brillantes, cabello peinado hacia atrás con gel. Se veía bien, Elena tenía que admitirlo. Los años no habían sido crueles con él. Seguía teniendo esa mandíbula fuerte, esos hombros anchos que la habían atraído 20 años atrás. Pero ahora, viéndolo extender la mano para ayudar a Sofía a salir del auto, solo sentía una indiferencia fría. Sofía apareció con un vestido dorado completamente cubierto de lentejuelas, un escote que llegaba hasta el ombligo, tacones de 15 centímetros. Parecía una estrella de cine, o al menos eso creía ella. Los fotógrafos disparaban sus cámaras, pero Elena notó que muchos parecían confundidos. Miraban sus listas, buscaban el nombre, fruncían el ceño. Rodrigo y Sofía caminaron por la alfombra roja, tomados de la mano, sonriendo como si fueran la pareja del año. Llegaron a la entrada VIP. Allí, un sistema de reconocimiento facial de última generación escaneaba a cada invitado, verificando su identidad contra la base de datos de propietarios, inversores principales y personalidades de alto nivel. Rodrigo se paró frente al escáner con la confianza de quien ha pasado por ese proceso cientos de veces. La pantalla parpadeó. Roja. Acceso denegado. Rodrigo rió. Obviamente era un error. Se acercó de nuevo. Acceso denegado. Usuario no reconocido en base de datos de propietarios. El guardia de seguridad, un hombre corpulento con traje negro y audífono, se acercó con una tableta. «¿Su nombre, señor?» «Rodrigo Castellanos», respondió Rodrigo con un tono que intentaba ser autoritario, pero que comenzaba a sonar irritado. «CEO del Grupo Royal, revisa tu maldita lista». El guardia tecleó en la tableta. Frunció el ceño. «Señor, su nombre aparece como personal ejecutivo nivel 3. El acceso VIP es solo para propietarios reales y accionistas mayoritarios». Sofía soltó su mano. «¿Qué? Rodrigo, dijiste que eras el dueño». «Yo soy el dueño», Rodrigo alzó la voz. Algunos invitados que pasaban cerca comenzaron a voltear. «Debe ser un error del sistema. Llama a tu supervisor». El guardia hablaba ya por su audífono. Detrás de Rodrigo se estaba formando una pequeña fila de invitados importantes que esperaban pasar. Uno de ellos, Fernando Salazar, dueño de la cadena competidora a Hoteles Imperio, reconoció a Rodrigo y no pudo resistir la oportunidad. «¿Problemas en el paraíso, Castellanos?», dijo con una sonrisa burlona que no llegaba a Dusko, pues da sus ojos. «¿El dueño del Grupo Royal no puede entrar a su propia gala?». Risas sofocadas, murmullos. El rostro de Rodrigo se puso rojo. «Cállate, Salazar. Tú solo estás aquí porque tu papá te dejó el negocio. Algunos trabajamos para llegar donde estamos». «Claramente», respondió Salazar pasando junto a él. Su escáner facial dio luz verde instantáneamente. «Propietario confirmado. Acceso VIP autorizado». Salazar entró al vestíbulo sin mirar atrás, pero Elena podía ver su sonrisa de satisfacción en la cámara. Finalmente llegó el supervisor, un hombre de 50 años con lentes y aspecto nervioso. «Señor Castellanos, lamento mucho la confusión. Su acceso está registrado para la entrada general, no para la VIP. Si gusta, puedo escoltarlos por...». «No voy a entrar por la puerta trasera como un don nadie», rugió Rodrigo. «Yo organicé esta gala. Yo aprobé el presupuesto.
Yo contraté el catering. El supervisor revisó su tableta de nuevo. Según nuestros registros, la señora Elena Mendoza de Castellanos es quien aprobó y financió el evento. Usted aparece como coordinador operativo. Silencio. Sofía miraba a Rodrigo con una expresión que mezclaba confusión y creciente disgusto. «¿Elena? ¿Tu ex esposa organizó esto?» «No es mi ex todavía», murmuró Rodrigo entre dientes. «Y no, ella no, yo...» «Señor, si no tiene acreditación VIP, voy a tener que pedirle que use la entrada estándar». El supervisor señaló hacia un lateral del edificio. «Es el protocolo». Rodrigo apretó los puños. Durante un segundo, Elena pensó que iba a golpear a alguien, pero finalmente tomó a Sofía del brazo y caminó hacia la entrada lateral, esquivando las miradas curiosas y las sonrisas maliciosas. Una vez dentro, el salón principal era espectacular. Mesas redondas con manteles de seda, centros de mesa con orquídeas blancas, copas de cristal que reflejaban la luz de las arañas. Una orquesta tocaba un vals de Strauss, mientras los meseros circulaban con bandejas de champán cristal y canapés de caviar. Rodrigo y Sofía encontraron su mesa. Estaba en el fondo del salón, cerca de las puertas de servicio de la cocina. Nada que ver con las mesas centrales donde se sentaban los verdaderos magnates. «Esto es ridículo», siseó Sofía, mirando alrededor con desaprobación. «Dijiste que tendríamos mesa principal». «Habrá sido otro error». Rodrigo aflojó su corbata. Estaba sudando. Elena podía verlo incluso a través de la cámara. Pequeñas gotas brillaban en su frente. «Después del evento hablaré con alguien y corregiré todo este desastre». Un mesero se acercó con una bandeja de champán. Rodrigo tomó 2 copas. Le dio una a Sofía. «Por nosotros», dijo, intentando recuperar algo de la magia de la noche. «Por nosotros», repitió Sofía sin entusiasmo mirando su teléfono. No había podido tomarse fotos en el photocall VIP. Su cuenta de Instagram seguía sin actualizarse. Sus seguidores esperaban contenido de lujo, de glamour, de exclusividad. Y lo único que había conseguido era una entrada humillante por la puerta lateral. La cena transcurrió con tensión creciente. Rodrigo intentaba iniciar conversaciones con otros empresarios en mesas cercanas, pero todos parecían ocupados o simplemente lo ignoraban. Llegó el momento de los discursos. El anfitrión de la noche, el presidente de la Asociación Internacional de Hoteleros, subió al escenario. «Esta noche queremos agradecer especialmente a nuestros patrocinadores principales. En primer lugar, al Grupo Royal, representado por su propietaria y fundadora, la señora Elena Mendoza». Aplausos. Mucha gente volteó, buscándola entre el público, quien lamentablemente no pudo acompañarnos esta noche, pero envió sus mejores deseos para el evento. Más aplausos. Rodrigo se hundió en su silla. Sofía lo miraba con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Después de los discursos vino el baile. Rodrigo intentó sacar a bailar a Sofía, pero ella lo rechazó. «Me duelen los pies. Estos tacones son incómodos». Lo que realmente pasaba es que Sofía había visto a un actor famoso en una mesa cercana y estaba calculando si podría tomarse una selfie con él para Instagram. Rodrigo se quedó solo en la mesa. Tomó su copa de champán para beber, pero estaba vacía. Levantó la mano para llamar a un mesero, esperó y esperó. Los meseros pasaban de largo, atendiendo otras mesas. Era como si fuera invisible. Finalmente uno se acercó. «Señor». «Más champán», ordenó Rodrigo con tono seco. El mesero asintió y se fue. Regresó 5 minutos después con una botella, no de cristal, de un cava español de gama media. «Perdone, señor, pero su mesa tiene asignada categoría estándar de bebidas. ¿Desea ordenar algo de la carta premium? Tendría un costo adicional». El rostro de Rodrigo se tornó del color del vino tinto. «¿Costo adicional? Yo trabajo para el Grupo Royal. Todo lo que consuma está cubierto». El mesero pareció incómodo. «Permítame verificar con mi supervisor». Se fue de nuevo. Rodrigo podía sentir las miradas. La mesa de al lado, ocupada por ejecutivos de una cadena japonesa,
Definitivamente lo estaba observando. Uno de ellos susurró algo y los demás rieron discretamente. El supervisor llegó con la misma tableta que parecía contener todos los secretos del universo. Señor Castellanos, su consumo de cortesía está limitado a 150 euros por persona. Si desea champán premium, puedo añadirlo a su cuenta personal. Mi cuenta personal, repitió Rodrigo con voz temblorosa de ira. Sí, señor. ¿Desea proceder? Rodrigo sacó su billetera. Dentro su tarjeta Black, la que siempre funcionaba, la que nunca tenía límite. Cárgalo a esta. El supervisor pasó la tarjeta por un lector portátil. Procesando. Rechazada. Fondos insuficientes. El supervisor carraspeó. ¿Tiene otra forma de pago, señor? Sofía, que había regresado frustrada porque el actor famoso no había querido una foto, escuchó todo. ¿Qué significa fondos insuficientes? Rodrigo, dijiste que esa tarjeta era ilimitada. Lo es, insistió Rodrigo, aunque su voz ya no sonaba segura. Debe ser un error, prueba esta otra. La Gold, misma respuesta. La Platinum, rechazada. El supervisor ya no parecía incómodo, parecía compasivo, lo cual era peor. Señor, si no puede cubrir el costo, entiendo. ¿Puedo...? ¿Diego? Una voz interrumpió. Era Miguel Torres, un ex asistente de Rodrigo que ahora trabajaba para otra empresa. ¿Problemas? Rodrigo levantó la vista. Miguel lo miraba con una sonrisa que no era del todo amable. Ningún problema, mintió Rodrigo. Porque si necesitas que te preste algo... Miguel sacó su billetera lentamente, disfrutando cada segundo. No hay problema, entre colegas, ¿no? El silencio se extendió. Otros comenzaron a prestar atención. La humillación era como un incendio, se propagaba rápido. Rodrigo, finalmente, tuvo que aceptar. 50 euros, murmuró. Te los devuelvo mañana. Miguel le dio un billete de 50 con una sonrisa condescendiente. Cuando puedas, amigo. Sin prisa. Pagó las bebidas premium que ni siquiera llegó a tomar, porque Sofía anunció que quería irse inmediatamente. Salieron del hotel en silencio. La limusina los esperaba. Durante todo el camino de regreso a la mansión, ninguno habló. Elena apagó la transmisión en vivo. Cerró su laptop con suavidad. Desde su pequeño cuarto en el tercer piso, podía escuchar cuando la limusina llegó. Las puertas del garaje abriéndose, pasos furiosos en el vestíbulo de mármol. Y luego, la voz de Rodrigo, distorsionada por la rabia. Mañana voy a Caro a arreglar este desastre. Mañana todos van a saber quién manda realmente. Elena sonrió en la oscuridad. Mañana sería aún peor. Rodrigo acababa de descubrir que su poder era una ilusión, pero aún no sabía que incluso su propio hogar estaba a punto de convertirse en su peor enemigo. ¿La tecnología puede ser un regalo o una trampa mortal? Rodrigo no durmió bien esa noche. Daba vueltas en la cama king size de la suite principal, su mente repasando una y otra vez la humillación de la gala. Las risas contenidas, las miradas de lástima, la maldita tarjeta rechazada. A su lado, Sofía dormía de lado, dándole la espalda. Ni siquiera se habían besado de buenas noches. A las 3:47 a.m., las luces de la suite se encendieron de golpe, todas. El candelabro central de cristal, las lámparas de la mesita de noche, las luces indirectas del techo, incluso las del baño. Era como estar bajo reflectores de un estadio. Rodrigo se incorporó de golpe cubriéndose los ojos. ¡Qué demonios! Sofía gruñó y se tapó la cabeza con una almohada. Apágalas. Rodrigo se levantó, fue al panel de control inteligente en la pared. Presionó apagar luces. Nada. Presionó de nuevo y otra vez. Las luces parpadearon una vez, como si se burlaran de él, y luego se quedaron encendidas. «Maldita tecnología», masculló. Probó con los comandos de voz. «Alexa, apaga las luces». Una voz femenina automatizada respondió. «Lo siento, ese comando no está disponible actualmente. Por favor, contacte al administrador del sistema».
Yo soy el administrador, gritó Rodrigo al techo. Silencio. Finalmente, después de 20 minutos de intentos fallidos, las luces se apagaron solas, tan repentinamente como se habían encendido. Rodrigo volvió a la cama, exhausto y confundido. Cerró los ojos. 2 minutos después, el sistema de audio de la casa comenzó a reproducir música. No cualquier música, reggaetón a todo volumen. ¡Bum, bum, bum! Los bajos retumbaban en las paredes. Sofía se sentó en la cama, con el cabello despeinado y el rímel corrido. ¿Ahora qué? Rodrigo corrió descalzo hasta el panel central de control en el pasillo. Intentó bajar el volumen, cambiar de canción, apagar el sistema completamente. Nada funcionaba. La música solo se detuvo cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas. Las 6:15 a.m., ni Rodrigo ni Sofía habían dormido más de 2 horas. Bajaron a desayunar con aspecto de zombies. Rodrigo con ojeras profundas, Sofía con el cabello recogido en un moño desprolijo y sin maquillaje, mostrando las primeras señales de agotamiento. Debe ser un virus en el sistema, murmuraba Rodrigo, sirviendo café con manos temblorosas. Llamaré al técnico. Más te vale. Sofía mordió una tostada con fuerza. No puedo vivir así. Esta casa supuestamente es de lujo, pero parece embrujada. Después del desayuno, Rodrigo subió a darse un baño. Necesitaba despejarse, pensar con claridad. Hoy iba a arreglar todo. Las tarjetas, el acceso VIP, la reputación. Haría llamadas, exigiría explicaciones, pondría a cada persona en su lugar. Abrió la llave del agua caliente en la ducha de lujo con múltiples jets y lluvia cenital. El agua salió, pero no era transparente, era marrón. Un marrón turbio, como de óxido o tierra. Rodrigo saltó hacia atrás, tropezando con la alfombilla. ¡Qué mierda! Cerró la llave, esperó un momento, la abrió de nuevo. Más agua marrón, con un olor vagamente metálico. En el baño del piso de abajo, Sofía experimentaba exactamente lo mismo. Abrió la llave del lavabo para lavarse los dientes y salió un chorro de agua del color del barro. Gritó. Rodrigo corrió escaleras abajo. Se encontraron en el pasillo, ambos con expresiones de pánico creciente. La casa se está cayendo a pedazos, dijo Sofía con voz aguda. El agua está podrida. ¿Qué clase de mansión de lujo tiene agua marrón? No lo sé. Rodrigo se pasó las manos por el cabello. Esto no tiene sentido. El sistema de filtración y purificación de agua costó 100.000 euros. Es imposible que... El aire acondicionado se encendió de repente, con un zumbido fuerte, casi amenazante, y la temperatura comenzó a bajar, rápidamente. En cuestión de minutos la casa pasó de los cómodos 21 grados a 14, 12, 10. Sofía temblaba en su bata delgada. ¿Por qué hace tanto frío? Rodrigo volvió a correr al panel de control. Intentó subir la temperatura. El panel mostraba temperatura objetivo, 10 diste, modo, conservación extrema, activado. ¿Conservación extrema? ¿De qué habla esto? Rodrigo tocaba frenéticamente la pantalla. Desactivar, desactivar. Permiso denegado. Solo el administrador principal puede modificar protocolos de emergencia. Yo soy el administrador. Verificación biométrica requerida. Rodrigo colocó su huella dactilar en el lector. Huella no reconocida en base de datos de administradores. Rodrigo golpeó la pared con ambas manos. El panel de vidrio se agrietó ligeramente. Sofía, mientras tanto, había ido a buscar ropa de abrigo. Pero cuando intentó conectarse al Wi-Fi para googlear cómo reportar casa inteligente defectuosa, descubrió que no había internet. ¡No hay Wi-Fi!, gritó desde el segundo piso. ¿Cómo que no hay Wi-Fi? Rodrigo revisó su propio teléfono. Ni una sola red disponible. Ni siquiera aparecía el nombre de su red privada. El módem estaba en el armario de tecnología del primer piso. Rodrigo lo abrió. Todas las luces del router parpadeaban en rojo. Desconectó todo. Esperó 30 segundos.
Volvió a conectar nada. Llamó a la compañía de internet desde su celular. Después de 20 minutos en espera con música horrible, una operadora finalmente respondió. ¿Cuál es su número de cuenta? Rodrigo lo dio. Veo aquí que su servicio fue cancelado ayer a las 11:34 p.m. por solicitud del titular de la cuenta. Eso es imposible. Yo no cancelé nada. El titular registrado es Elena Mendoza de Castellanos. ¿Es usted? Silencio. ¿Señor, sigue ahí? Rodrigo colgó. Elena, Elena, Elena. Su nombre resonaba en la cabeza de Rodrigo como un tambor. Pero no podía ser. Ella estaba encerrada en el cuarto de servicio del tercer piso. No tenía acceso a las contraseñas, a las cuentas, a nada. ¿O sí? Sofía bajó las escaleras envuelta en 3 suéteres y un abrigo. Rodrigo, esto es ridículo. Salgamos de aquí. Vayamos a un hotel. ¿Con qué dinero? Explotó Rodrigo. Mis tarjetas no funcionan. No tengo efectivo porque siempre pago todo con las corporativas. Pues usa tu cuenta personal. Mi cuenta personal tiene... Rodrigo sacó su teléfono. Abrió la app del banco. Su rostro palideció. 340 euros. ¿Qué? Sofía arrebató el teléfono de su mano, miró la pantalla. 340 euros. ¿Eso es todo lo que tienes? Todo mi dinero está en inversiones, en la empresa. La verdad golpeó a Sofía como una bofetada. Rodrigo nunca había tenido dinero propio. Todo era de la empresa. Todo era de Elena. Él era solo un empleado glorificado. Eres un fraude, susurró Sofía, retrocediendo un paso. Todo este tiempo, las cenas caras, las joyas, los viajes, nada era tuyo. Yo construí ese imperio. Rodrigo se defendió débilmente. Yo trabajo 70 horas a la semana. Yo cierro los contratos. Pero no eres el dueño. Las palabras quedaron suspendidas en el aire helado de la casa. Un ruido los sobresaltó. Venía del sótano. Un sonido metálico, como tuberías golpeando. Y luego, la voz. La voz de Elena. Salía de los altavoces empotrados en el techo. Rodrigo. Ambos miraron hacia arriba, hacia las bocinas invisibles. Rodrigo, ¿me escuchas? ¿Elena? La voz de Rodrigo temblaba. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Estoy exactamente donde me pusiste, en el tercer piso, en el cuarto que consideraste apropiado para mí. Su voz era calmada, casi amable, lo cual la hacía más aterradora. Pero incluso desde aquí, tengo control sobre cada sistema de esta casa, sobre cada luz, cada grado de temperatura, cada gota de agua. Esto es ilegal, Sofía encontró su voz. Es acoso. Llamaremos a la policía. Una risa suave resonó por los altavoces. ¿La policía? ¿Para reportar qué exactamente? Que la propietaria legal de una casa está usando los sistemas de seguridad de su propia propiedad. Rodrigo sintió que el piso se movía bajo sus pies. Propietaria, ¿nunca leíste los papeles que firmaste cuando nos casamos, Rodrigo? El acuerdo prenupcial que tu abogado revisó y aprobó. Esta casa está a mi nombre. Siempre lo estuvo. Tú vives aquí por cortesía. Una cortesía que aparentemente ya no mereces. Sofía miraba a Rodrigo con ojos desorbitados. Dijiste que la casa era tuya. Dijiste que todo era tuyo. Yo administro todo. Yo. Administrar no es poseer. La voz de Elena continuó. Y ahora, creo que es momento de que aprendas esa diferencia. El aire acondicionado se apagó de golpe. Luego se encendió el sistema de calefacción, a máxima potencia. En cuestión de minutos, la casa pasó de congelante a sofocante. Sofía se quitó los suéteres jadeando. No puedo respirar, hace demasiado calor. Rodrigo corrió a abrir las ventanas, estaban bloqueadas. El sistema de seguridad las mantenía cerradas. 72 horas, Rodrigo, dijo la voz de Elena. Te di 72 horas. Ya pasaron más de 48. Te quedan menos de 24. Cuando el tiempo se acabe, quiero que estés fuera, con tus cosas, con tu dignidad, si es que te queda algo de ella. Los altavoces se apagaron con un clic definitivo.
Sofía miró a Rodrigo con una expresión que era mitad desprecio, mitad miedo. Esto es una pesadilla. Estoy atrapada en una casa poseída con un hombre que no tiene nada. Yo tengo... Rodrigo intentó tocarla. Ella se apartó. No me toques. Necesito pensar. Subió las escaleras hacia la suite principal y cerró la puerta con seguro. Rodrigo se quedó solo en el vestíbulo, sudando en el calor artificial, sintiendo cómo las paredes de su mundo imaginario se derrumbaban una por una. Miró hacia el tercer piso, donde sabía que Elena estaba, probablemente sentada frente a su laptop, controlándolo todo con la facilidad de quien mueve piezas en un tablero de ajedrez. Y él era el peón que acababa de descubrir que nunca había sido el rey. La tecnología que Rodrigo creía controlar ahora lo controlaba a él. Pero lo peor aún estaba por llegar. Porque Elena no solo iba a quitarle la casa, iba a quitarle todo. ¿Cuánto puede perder un hombre en 24 horas? Estaba a punto de descubrirlo. El amanecer del último día llegó sin que Rodrigo hubiera dormido en absoluto. Estaba sentado en el sofá del salón principal, todavía con la ropa del día anterior mirando al vacío. La casa finalmente había vuelto a una temperatura normal alrededor de las 4 de la madrugada, pero el daño psicológico ya estaba hecho. Sofía tampoco había dormido, pero por razones diferentes. Había pasado la noche embalando sus cosas en maletas Louis Vuitton. Joyas, ropa de diseñador, zapatos, bolsos, todo lo que Rodrigo le había regalado en los últimos 6 meses. Eran las 8:23 a.m. cuando sonó el timbre. Rodrigo, medio atontado por la falta de sueño, fue a abrir la puerta. Un mensajero, con uniforme de empresa de mensajería profesional, le extendió un sobre manila grande. Documentación urgente para el señor Rodrigo Castellanos. Firme aquí. Rodrigo firmó en la tableta digital sin pensar. El mensajero se fue. El sobre pesaba. Rodrigo lo abrió con manos temblorosas. El primer documento era una carta en papel membretado del bufete de abogados más prestigioso del país. López, Martínez y Asociados. Comenzó a leer. Estimado señor Castellanos, por medio de la presente, le informamos que su contrato como CEO del Grupo Royal ha sido terminado efectivo inmediatamente, conforme a la cláusula 12.3, despido con justa causa, conducta inmoral e inapropiada que daña la reputación corporativa. Se adjuntan evidencias fotográficas y documentales de su relación extramarital con la señorita Sofía Ramírez mientras ocupaba un puesto de liderazgo en la empresa, lo cual constituye una violación directa del Código de Ética Corporativa firmado por usted en su contratación. Como resultado, su salario queda suspendido de inmediato. Todos los beneficios corporativos, vehículo, tarjetas, membresías, seguros, son revocados. No tiene derecho a indemnización según los términos del despido con causa. Debe devolver todos los activos de la empresa en su posesión en un plazo de 48 horas. La señora Elena Mendoza de Castellanos, propietaria mayoritaria del Grupo Royal, 94% de las acciones, ha aprobado personalmente esta decisión. El papel se resbaló de las manos de Rodrigo, 94%. Elena poseía el 94% de las acciones. Él nunca había sido dueño de nada. El segundo documento era un certificado oficial del registro mercantil. Mostraba la estructura accionaria del Grupo Royal. Ahí estaba, en letras negras sobre papel blanco. Accionista principal, Elena Mendoza Herrera, 94%, accionistas minoritarios, varios, 6%, empleados ejecutivos, Rodrigo Castellanos, CEO, 0%. 0. El tercer documento era todavía peor. Un estado de cuenta de todos sus gastos corporativos de los últimos 12 meses. Cada cena cara, cada joya comprada para Sofía, cada viaje, cada botella de champán. Total, 387.000 euros. Y al final una nota simple. Estos gastos fueron permitidos como cortesía discrecional de la señora Mendoza hacia su esposo. Al terminar el matrimonio y la relación laboral, la cortesía queda revocada.
no se solicita reembolso, pero se aclara que ninguno de estos gastos correspondía a compensación legítima por servicios prestados. Rodrigo sintió náuseas, corrió al baño de visitas y vomitó. Cuando salió, con el rostro pálido y gotas de sudor en la frente, encontró a Sofía bajando las escaleras arrastrando 3 maletas. «¿Qué es eso?», preguntó ella, señalando los documentos esparcidos en el suelo. Rodrigo no pudo responder. Sofía recogió uno de los papeles. Leyó. Sus ojos se abrieron cada vez más. «0 acciones», murmuró. «0. Todo este tiempo presumiendo que eras un magnate y no eres más que un empleado despedido». «Sofía, yo no sabía. Pensé que...» «¿Pensaste qué?». Ella soltó una risa amarga. «¿Pensaste que podías mentirme? ¿Que yo no me iba a dar cuenta?». Recogió otro documento. La lista de gastos. Su rostro se puso rojo cuando vio las cifras. 387.000 euros. Todo era de ella. El collar que me diste, el viaje a París, Su voz se quebró. Todo era limosna. Limosna de tu esposa. Ex esposa, corrigió Rodrigo débilmente. «¡Aún no!», gritó Sofía. «Los papeles de divorcio ni siquiera están firmados. Yo he sido la amante de un hombre casado, mediocre y quebrado, y ni siquiera lo sabía». Fue hacia sus maletas y las abrió. Comenzó a sacar las joyas. Collares, pulseras, aretes, anillos. Los dejó caer uno por uno sobre el sofá de cuero italiano. «¿Qué haces?», preguntó Rodrigo. «Voy a venderlas. Necesito dinero para irme de esta pesadilla». En ese momento, se escuchó el clic de tacones en las escaleras. Elena bajaba. Llevaba un vestido azul marino simple pero elegante, cabello recogido en un moño bajo, maquillaje discreto. Parecía descansada, tranquila, como alguien que acaba de despertar de unas excelentes vacaciones. Sofía se congeló. Rodrigo retrocedió instintivamente. Elena caminó hacia el sofá, miró las joyas esparcidas y sonrió levemente. «Puedes llevártelas, Sofía», dijo con voz suave. «Pero debo informarte algo. Todas son réplicas». «¿Qué?». Sofía tomó el collar de diamantes que Rodrigo le había dado en su cumpleaños. «Esto costó 20.000 euros. Rodrigo me lo dijo». Rodrigo mintió, o más bien, él mismo fue engañado. Elena recogió el collar, lo examinó bajo la luz. «Este es circonia cúbica. Muy buena calidad, lo admito. Pero no son diamantes. Las piezas originales están en mi caja fuerte personal desde hace 4 meses, desde que descubrí tu existencia». Sofía miró a Rodrigo con una expresión de horror absoluto. «Dijiste que eran reales. Juraste que eran reales». «Yo pensé que lo eran. Yo le di la tarjeta al joyero y él...». «El joyero que yo contraté», interrumpió Elena, «y que siguió mis instrucciones al pie de la letra. Cada regalo que le diste a Sofía pasó por mi aprobación primero, y cada pieza valiosa fue reemplazada por una convincente imitación». El silencio que siguió era casi físico. Sofía arrojó el collar al suelo con tanta fuerza que la cadena se rompió. Las falsas piedras rodaron por el mármol como canicas. «Eres basura», le dijo a Rodrigo con veneno en la voz. «Basura patética. Me hiciste dejar a mi novio, renunciar a mi trabajo, mudarme a esta maldita casa. ¿Para qué? Para descubrir que eres un don nadie sin dinero, sin poder, sin nada». «Sofía, amor, por favor». Rodrigo intentó acercarse. Ella le dio una bofetada, fuerte. El sonido resonó en el vestíbulo como un disparo. «No vuelvas a llamarme amor. No vuelvas a tocarme. No vuelvas a dirigirme la palabra». Recogió sus maletas, ahora vacías de joyas, pero llenas de ropa que al menos era real, y caminó hacia la puerta principal. Antes de salir, se giró hacia Elena. «No sé cómo hiciste todo esto», dijo con una mezcla de respeto y resentimiento, «pero te admiro, de verdad. Ojalá hubiera sido yo quien te destruyera a ti y no al revés». «La diferencia, Sofía», respondió Elena con calma.
es que yo construí algo antes de tener que defenderlo. Tú solo trataste de robar lo que no te pertenecía. Sofía soltó una risa seca y salió, cerrando la puerta con fuerza. Rodrigo y Elena se quedaron solos. El reloj de péndulo antiguo en el vestíbulo marcaba las 9:47 a.m. Quedaban menos de 12 horas para que se cumpliera el plazo de 72 horas. Rodrigo se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me hiciste esto? Elena lo miró desde arriba y por primera vez en 3 días permitió que algo de emoción cruzara su rostro. No era rabia, era tristeza. Porque me obligaste, respondió. Porque pasé 18 años siendo la esposa perfecta, la socia silenciosa, la que mantenía todo funcionando desde las sombras mientras tú te pavoneabas como si hubieras construido un imperio con tus propias manos. Y cuando finalmente tuve el valor de confrontarte sobre tus infidelidades, sobre tus mentiras, sobre tu falta absoluta de respeto, me echaste de mi propia casa. Yo no sabía. Sabías perfectamente, cortó Elena. Sabías que yo heredé el grupo royal de mi padre. Sabías que las acciones estaban a mi nombre. Sabías que cada euro que gastabas venía de mi aprobación. Pero te convenciste a ti mismo de que ser el CEO te hacía el dueño. Te creíste tu propia mentira. Rodrigo levantó la vista con los ojos rojos. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a destruir completamente? ¿Me vas a dejar en la calle? Elena se sentó en el sillón frente a él, cruzando las piernas con elegancia. Ya te destruiste tú solo, Rodrigo. Yo solo me aseguré de que las consecuencias de tus acciones te alcanzaran. Pero no voy a dejarte en la calle. Voy a hacer algo mejor. Sacó un sobre del bolsillo de su vestido y lo colocó sobre la mesita de centro. ¿Qué es eso?, preguntó Rodrigo con desconfianza. Un cheque, por 50.000 euros. Rodrigo parpadeó confundido. Es más de lo que mereces, continuó Elena. Pero no soy cruel. Es suficiente para que rentes un apartamento modesto, compres ropa, comas por varios meses mientras buscas un nuevo trabajo. Es de hecho más generoso de lo que fuiste tú conmigo cuando me mandaste al cuarto de servicio. ¿Por qué harías esto? Porque a diferencia de ti, yo sí tengo principios. Y uno de esos principios es que nadie debe quedarse sin nada, sin importar cuánto lo merezca. Elena se puso de pie. Pero hay condiciones. ¿Cuáles? Firma los papeles de divorcio, ahora, sin protestar, sin pedir nada más. Rodrigo miró el sobre manila que seguía en el suelo, con los documentos del divorcio. Y segundo, Elena continuó, en 30 minutos llegará la policía. Les he informado que hay un intruso que se niega a abandonar mi propiedad privada. Cuando lleguen puedes irte voluntariamente con el cheque o puedes pelear y salir esposado. Tú decides. 30 minutos, repitió Rodrigo. 29 ahora. Rodrigo se levantó lentamente. Fue a recoger los papeles. Encontró un bolígrafo en el mueble del vestíbulo. Firmó. No leyó. No protestó. Solo firmó. Le devolvió los documentos a Elena. Ella los revisó, verificó las firmas, asintió con satisfacción. El cheque es tuyo. Rodrigo lo tomó con manos temblorosas. 50.000 euros. Hace una semana habría sido calderilla. Ahora era su salvavidas. Puedes empacar tus cosas personales, dijo Elena. Ropa, documentos, objetos sentimentales si tienes alguno. Nada de electrónicos de la empresa. Nada de objetos valiosos de la casa. Tienes 25 minutos. Rodrigo subió las escaleras como un autómata. Entró a la suite principal que ya no era suya. Sacó una maleta del armario y comenzó a meter cosas al azar. Camisas, pantalones, zapatos, su laptop personal, fotografías viejas. Cuando bajó, Elena estaba parada junto a la puerta principal esperando. Afuera, una patrulla de policía acababa de estacionarse. Tiempo perfecto, murmuró Elena. 2 oficiales salieron del auto. Elena les mostró documentos que probaban su propiedad de la casa y una orden judicial que declaraba a Rodrigo como ocupante ilegal. Uno de los oficiales se acercó a Rodrigo.
Señor, ¿va a salir pacíficamente? Rodrigo miró a Elena una última vez. Buscó en sus ojos algún rastro de la mujer con la que se había casado 20 años atrás. La mujer que había amado, o al menos creía haber amado. No encontró nada. Solo una calma fría y decidida. Sí, dijo con voz rota. Me voy. Salió a la luz brillante de la mañana, cargando su única maleta y un cheque que representaba todo lo que le quedaba en el mundo. Los portones de la mansión se cerraron detrás de él con un sonido definitivo y final. Un hombre que lo tenía todo perdió todo en 72 horas. Pero esto no era solo sobre destrucción, era sobre justicia. ¿Qué haría Elena ahora con su libertad recién recuperada? El último capítulo revelará cómo termina una historia que nunca fue sobre venganza, sino sobre redención. 3 años después. La oficina de Elena en el piso 40 del edificio corporativo del Grupo Royal tenía vistas panorámicas de la ciudad. Podía ver hasta el horizonte donde el océano se encontraba con el cielo en una línea perfecta de azul. Estaba firmando documentos para la expansión del grupo a 2 nuevos países cuando su asistente, Mariana, tocó a la puerta. Señora Mendoza, tiene una llamada de su padre. Elena sonrió. Pásamela. La voz de Fernando Mendoza resonó cálida a través del altavoz. Hija, acabo de ver las noticias. La adquisición de la cadena hotelera en Portugal fue aprobada. Felicidades. Gracias, papá. Fue un proceso largo, pero valió la pena. Siempre supe que el negocio estaba en buenas manos cuando te lo heredé. Mejor que cuando yo lo manejaba, de hecho. Elena se recostó en su silla de cuero. No digas eso. Tú construiste todo esto desde cero. Sí, pero tú lo multiplicaste. Has triplicado el valor de la empresa en los últimos 3 años. Y lo hiciste sola, sin distracciones. Una pausa. ¿Has sabido algo de Rodrigo? Preguntó Fernando con cuidado. Elena miró por la ventana. Hace 6 meses me llegó un mensaje. Trabaja como gerente regional de una cadena hotelera mediana. Gana bien. Está estable. ¿Te arrepientes? ¿De qué? ¿De defenderme? ¿De recuperar mi vida? Elena negó con la cabeza, aunque su padre no pudiera verla. Ni por un segundo. Me alegra escuchar eso. Bueno, te dejo trabajar. Tu madre y yo te esperamos para cenar el domingo. Ahí estaré. Los quiero. Colgó y regresó a sus documentos, pero su mente vagó por un momento hacia ese día, 3 años atrás, cuando Rodrigo cruzó los portones de la mansión por última vez. Elena no había sentido triunfo, ni satisfacción vengativa, solo un profundo alivio, como quitarse un abrigo de plomo que había estado cargando durante años sin darse cuenta de lo pesado que era. Había vendido la mansión 6 meses después del divorcio. Demasiados recuerdos, demasiadas sombras. Compró un penthouse moderno y minimalista donde cada rincón era suyo, cada decisión era suya, cada momento era suyo. Mariana volvió a tocar. Disculpe, señora Mendoza, la reunión con los inversores japoneses es en 15 minutos. Perfecto. Prepara la sala de conferencias principal. Elena se puso de pie. Alisó su traje Chanel gris perla. Tomó su portafolio de cuero italiano. Al pasar frente al espejo del pasillo, se detuvo un momento. La mujer que la miraba desde el reflejo era diferente de aquella que había subido las escaleras de servicio hace 3 años. Más segura, más fuerte, más completa. No porque hubiera destruido a Rodrigo, sino porque se había encontrado a sí misma en el proceso. En el lobby del edificio, mientras esperaba el ascensor, notó una planta en maceta junto a la recepción, un rosal blanco que acababa de florecer. Delicado, pero resistente. Elena sonrió. Las rosas necesitaban ser podadas para crecer más fuertes. A veces, la vida hacía lo mismo con las personas. En un apartamento modesto a 30 kilómetros de distancia, Rodrigo Castellanos se preparaba café instantáneo en una cocina de 6 metros cuadrados. Su teléfono vibró con una notificación. Grupo Royal anuncia expansión histórica a Portugal y Brasil. Valoración de mercado alcanza los $5.000 millones.
Debajo, una foto de Elena cortando el listón inaugural de un nuevo hotel en Lisboa. Estaba radiante, libre. Rodrigo apagó la pantalla. No sentía rabia ya. Eso había desaparecido en algún momento del segundo año, después de muchas noches de insomnio y algunas sesiones con un terapeuta que le cobró 80 euros la hora que apenas podía pagar. Lo que sentía ahora era algo más cercano al arrepentimiento y quizás, en algún rincón honesto de su corazón, respeto. Elena había sido invisible para él durante 18 años y resultó que ella era la única real. La venganza es un plato que se sirve frío, pero la verdadera victoria es recuperar tu vida. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez fuiste subestimada o subestimado, si creíste en ti cuando nadie más lo hizo, déjame tu comentario con la palabra justicia y suscríbete al canal, porque aquí vas a encontrar más historias de personas que se negaron a ser invisibles. De personas que, como Elena, descubrieron que el poder real no viene de destruir a otros, sino de construirte a ti mismo. Hasta la próxima historia.